Hola, clase número 8 de hidrología, tema balance hídrico. Nosotros en los trabajos prácticos que vimos anteriormente, reconocimos que el balance hídrico es todo aquello que entra y sale de un sistema, ¿sí? Este sistema de cuencas. Gran parte de este proceso de balance hídrico está sujeto a elementos que son importantes y que hacen al ciclo hidrológico, ¿sí? Esto es por las precipitaciones, el escurrimiento, la infiltración y la evapotranspiración. También hay que entender que el balance hídrico es una herramienta muy útil al momento de gestionar el recurso hídrico, dado que gran parte de estos procesos de datos que nos van a dar este balance hídrico nos puede rescatar o nos pueda orientar hacia qué tiempo estamos llevando en los procesos hidrológicos. Este balance hídrico está sujeto principalmente, como dije, a los elementos que conforman el ciclo hidrológico, en la cual cada uno de ellos es netamente necesario estudiarlo en profundidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy en el balance hídrico conociendo cuáles son las precipitaciones y si estas precipitaciones son muy pocas, pero sé que la evapotranspiración es alta, es decir, que se está consumiendo la humedad del suelo y esto va a generar los procesos de degradación del suelo, ¿sí? Va a pasar de un suelo húmedo a un suelo desértico. Entonces, en la cual este gradiente de balance hídrico no solamente me va a permitir conocer todo lo que entra y todo lo que sale, sino también los efectos nocivos que puede llegar a tener el balance hídrico en referencia al cambio climático. También me va a permitir reconocer cuál es la presencia de materia orgánica en el suelo y reconocer los periodos de tiempo que estamos llevando. Por ejemplo, sabemos que el balance hídrico es la relación de todos los elementos: precipitación, infiltración, evapotranspiración, infiltración, en la cual yo puedo tener un proceso, un resultado si es mayor a 0, es decir, que estoy viviendo en un proceso de condiciones húmedas. En el caso contrario, si los resultados de esta sumatoria me da negativo, estoy sabiendo o me estoy acercando a reconocer que estoy viviendo en un periodo seco. Otro de los puntos, volviendo al tema anterior, la densidad de humedad del suelo. Esto va a permitir que reconocer si los gradientes de evapotranspiración están aumentando. Sé que estoy perdiendo la capacidad del suelo y no solamente en la parte de desertificación, sino la destrucción y la capacidad del agua, ¿sí? Porque, por ejemplo, un suelo cuando ya se seca y después viene un periodo de lluvia, este suelo es incapaz de infiltrar la capacidad del agua, por lo cual esa agua va a escurrir. Se pierde agua, se pierde elementos del sistema. Y esto también es un punto importante al momento de analizar la relación de el balance hídrico con la agricultura o con las actividades económicas, porque si se pierde la capacidad húmeda del suelo, se están perdiendo otros criterios
sociales. Para tener en consideración los puntos centrales al momento de evaluar una variación o un balance hídrico, tenemos que tener en cuenta las variaciones. Cuando hablamos de variación nos estamos refiriendo a cambios graduales, y estos cambios graduales se dan en dos procesos, ¿sí? Se toma como referencia el balance hídrico del mes anterior y se suma con el actual. Esta variable me va a permitir ir reconociendo mensualmente cuáles son los procesos o cómo actuó un periodo de tiempo en un mes. Y una vez que yo tenga los 12 meses consecutivos, voy a determinar las condiciones climáticas de una determinada cuenca. Esta variación es importante tenerlo en consideración, dado que me va a permitir reconocer si el balance hídrico es mayor o menor y las pérdidas que se están dando dentro del sistema. Por último, para ir cerrando, es importante reconocer también la existencia de dos elementos claves. Dijimos recién la falta o la pérdida de un sistema por la falta de precipitación o humedad, pero también tenemos que reconocer los excesos. Yo puedo tener un periodo de tiempo también con abundantes lluvias, pero si estas abundantes lluvias son todos los días, también se pierde la capacidad rectora del agua, porque por ejemplo nosotros que vivimos una zona húmeda, el suelo está adaptado para tomar agua de precipitaciones en periodos de tiempo muy cortos, pero si existen precipitaciones todos los días, esa capacidad del suelo se satura y el agua también va a pasar lo mismo que si no tuvieran agua, si tuviera el suelo seco. Se satura y el agua sigue cayendo y empieza el escurrimiento y ahí se pierde. Ahí vamos a tener en este caso un exceso de agua, pero se va a perder. No se aprovecha en las capas las capas freáticas o en los acuíferos, que principalmente este balance hídrico hace, ¿sí? Reconocer qué cantidad de agua se queda en el sistema guardado y cuáles son los que se pierden, en la cual es necesario articular todas estas medidas y elementos clave al momento de entender cómo es un balance hídrico. Les mando un saludo, trabajo práctico número 8, nos vemos en la próxima clase.